Ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte, porque Él se lo merece, es nuestro Padre. Díganle hola a la persona que está a su lado y tomen asiento para recibir la palabra. Voy a usar el otro. Este no está muy cortito. No alcanzo. Están prendidos todos, ¿eh? Los que no quiso venir, que no vean. Ok, mami. ¿Quién está hablando? No. Se va a asustar ahorita. No quiero venir, mami. Es el Grinch. ¿Verdad? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les ha ido desde el domingo aquí? ¿A quién le ha ido mal? Nadie va a decir nada, ¿verdad? Hermanos, ahora somos pocos, pero bien cambiaditos, ¿ah? No. Y fíjense, hay más sillas y de todas maneras se van como las placas de los trailers hasta atrás. ¿Por qué? ¿Por qué será esa naturaleza del ser humano, verdad? De todo te alcanzo a ver de aquí. Bien, bien. Pues sí, eso sí es cierto. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a estar viendo un poquito más de lo que vimos el domingo para ver si podemos avanzar un poco más, pero no hay mucho. Mira, es bien interesante porque estaba escuchando ¿cuál fue la grabación? ¿Están grabando de veras? Sí, hi, anyways, del jueves pasado y estaba hablando por todos lados, ¿no? Como siempre, confundido. Y luego la gente que hace preguntas no se escucha nada en el Facebook. Sorry para los que ven, pero debes venir, ¿verdad? Te estás perdiendo la pachanga, la rumba, dicen por ahí, pero espiritual, ¿eh? Mande. Tori, ¿estás viendo por ahí, Tori? Debe estar acá, ¿qué onda? Sorry, Tori.
Este, ah, bueno, trataremos de no hacer preguntas para que todos entiendan lo que vamos a estar hablando. Es algo muy sencillo porque los que les quería decir o lo que les estaba diciendo era que el tema del bautismo del Espíritu Santo es chistoso porque se ha hecho muy grande, o sea, se ha hecho muy, ah, ¿cómo le puedo decir? Ha estado en estos últimos tiempos la manera que se le han acercado las iglesias o los pastores, porque son los que enseñan a las congregaciones, es algo un poco alarmante porque en sí son como unas 7 veces que habla la Biblia sobre el llenamiento del Espíritu Santo, pero 4 de esas o 5 están en los evangelios, que es repetitivo, porque saben que los evangelios es como si fuera nomás uno, ¿no? No que Jesucristo 4 veces tuvo diferentes grabaciones, ¿verdad? O sea, es uno solo, pero unas cosas se repitieron. Entonces, la razón por qué menciono esto, porque hoy en día lo han convertido como en una idolatría. Entonces, no, pues están idolatrando a Dios. No, están idolatrando el qué, la experiencia, el romanticismo, el emocionalismo. No es tanto en realidad el bautizo del Espíritu Santo. Es igual como yo tengo mucho problema contra la música cristiana, ah, porque, porque la gente ya no adora a Dios, adora el sentimiento que le hace sentir la música cristiana. La gente cuando está adorando, no porque tú eres uno de ellos, porque yo eso observo, no aquí, en la televisión, y están adorando y literalmente veo a la gente que está así. Le hace así, ¿ah? Y eso ya no es adoración, porque adoración es levantar las manos, dice la palabra, ¿no? Levanta las manos a Dios porque Dios está, obviamente en los cielos también, está aquí con nosotros, pero sabemos que Dios, o sea, en sí, la sustancia que es Dios, que está en todas partes, pero igual, hay una que dice que está en los cielos, o sea, nosotros levantamos las manos hacia el cielo, y nos dice la palabra que hagamos eso. Entonces es bien interesante, es lo mismo, ¿no? No tanto están bien entrados en la adoración a Dios, están centrados en lo que están sintiendo ellos o ellas al momento porque les hace sentir bien, ya sea que estás pasando por algo y la música te ayuda a sentirte mejor y no tiene que ver nada con eso porque al fin de cuentas todo es para quién y por quién, para Cristo y por Cristo, ¿verdad? Entonces, igual en todos los temas, en la situación del Espíritu o como les dije, el bautismo del Espíritu Santo, es lo mismo. Hoy en día, lo que se ve hoy en día no es tanto el bautismo del Espíritu Santo, pero es el emocionalismo y el sentimiento detrás que no trae sustancia original, que es Dios mismo bautizándolos. Porque la gente en realidad no quiere las cosas de Dios, porque la mayoría de gente que ves, que dice que son bautizados de Dios, por Dios, son los que más mal viven muchas veces. Entonces dije uno, entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Se acuerdan que vimos un pasaje donde les dije yo sobre la salvación y no lo terminamos de ver, se los di de tareas y tiene que ver mucho con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos viendo la salvación al nacer de nuevo, les di un pasaje que leyeran, un capítulo entero. Romanos 7. Lo leímos en los últimos versículos, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando sobre lo que Pablo expresó en ese capítulo sobre la vida y de él. Y hay muchos que se atoran ahí porque parece que está diciendo que, ya ves, si Pablo estaba fallando y no podía conquistar su carne, ¿quién soy yo para decir que voy a tener éxito en mi carne? Y no está hablando de eso Pablo en sí, de que él en realidad tenía esos problemas, porque hay un pasaje, déjame ver si lo encuentro, creo que está, vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Te voy a decir qué dice, es donde dice Pablo, a ver si lo encuentras tú primero que yo, porque nomás me estoy acordando que ahí está, donde dice Pablo acerca de que él en sí es como que no tiene ninguna... que no pueden tener ningún juicio hacia él. Pero a ver si mi Biblia no tiene Filipenses, se lo quitaron. Oh, aquí está. Dice 3:9.
Seguimiento de su muerte. A ver, nuestra ciudadanía, ahí va a estar. Estoy seguro que va a estar en el Filipenses 3. Tiene que estar, porque si no está, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? No vamos a poder estudiar nada, sino que dice, es que estoy leyendo allí y en sí, pues todo el capítulo está buenísimo. ¿Verdad que sí? Porque está hablando de cómo él realmente, dice así, habla del cuerpo, habla al final del versículo, ¿okay? Porque está hablando, dice en el versículo 18 o en el versículo 17, pero en realidad dice así, voy a leer unos al principio también, dice el 17, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre, o sea, la carne, los deseos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿verdad? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará al ¿qué? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Al principio de este mismo capítulo, fíjate lo que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, versículo 2, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿dónde? En la carne, ¿okay? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿okay? Fíjate, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado, Octavio Díaz, linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la justicia, en cuanto a la justicia de la ley, ¿qué dice? Wow, ¿saben qué es la palabra irreprensible? Sin fallas. Ahora, si se van ustedes a Romanos capítulo 7, que fue el que les di, porque es el mismo hombre que está escribiendo aquí en Filipenses 3, y es el mismo en el capítulo 7. Ahora, el capítulo 7 parece ser que no era irreprensible, porque leímos ahí en los versículos 22, 23, donde dice que se levanta una ley, una ley, ¿verdad? En sus miembros. Ahora, si usted le pone atención, no sé si leyeron ustedes de verdad, porque a veces se les dice uno y la gente no hace caso, ¿verdad? Son muy rebeldes. Dice, en el versículo 4, dice ahí, es la clave del capítulo 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces no se está contradiciendo, ¿verdad? Porque si al final el 22 dice, ay, pobre de mí, ¿verdad? Yo le sirvo al pecado en la carne y en mi espíritu a Dios. Hay un contexto aquí porque muchos usan eso para poder justificar sus maneras de vivir. Fíjate lo que está diciendo aquí. Todo lo contrario al versículo 22. Pero entonces, ¿a qué se refirió todo el contexto? Vamos a seguir leyendo en el 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, la ley. ¿Qué diremos pues? Dice, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis. Es verdad esto, ¿eh? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, ¿verdad? Es como te dicen, es como la dieta, ¿no? ¿Ya? Ay, ya no voy a comer dulce o pan. Y lo primero que se te viene a tu mente a las estaciones que es pan, porque cuando sabes que el pan te hace daño, ¿qué es lo que quieres primero? Pan.
¿verdad? Y así es igual. Yo no era codicioso, Dios, pero nomás me dijiste que la codicia era mala y ahora ando codiciando. Eso está diciendo, ¿eh? Pero bueno, pero no estamos hablando de todo esto, sino que dice así, versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, ¿cómo dice? Vivía. Pero vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese era, de aquí yo creo nació Cantinflas, ¿verdad? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ahora, lo que quiero que entendieras aquí, si leíste, por eso te dijo, quiero que lo leas. Pablo es un contexto donde está expresándose una persona que está viviendo en la carne. Una persona que está viviendo en la carne es esto, todo esto. Bueno, usa el sarquismo, obviamente, pero también exagera en muchas maneras, pero está hablando porque comienza desde el muy principio del capítulo, comienza a hablar de quién era él y quién es una persona en la carne. Y cuando te topas con la ley de Dios en la carne, vas a tener graves problemas porque te va a comenzar a condenar. La gente que está allá afuera sin nada, que solamente vive así nomás, tienen cierta convicción, pero la que se topa con la ley de Dios, cuando comienzan a alguien a decirle o ellos comienzan a descubrirla, tienen graves problemas y ya no pueden vivir bien en su vida. O sea, te arruina hasta que no hagas lo que dice él en los versículos finales. Ahora, dice en el 24, fíjate, porque obviamente está recolectando cómo él, si se queda ahí donde está, mirándose la ley, tratando de ser buena gente, como muchos piensan, como las predicas a la gente, hey, ¿crees en Dios? Yo soy buena gente, mi vecino, mi tío, mi primo, aquellos son bien malos, ¿verdad? Oh, mira, aquel toma, yo no soy borracho, o yo no soy drogadicto, o yo no soy prostituta, ¿verdad que sí? Siempre comparándonos con alguien peor, pero la verdad, la medida es Cristo, no una persona. Entonces, está escribiéndose él en la carne, y está diciendo, en la carne, nadie puede cumplir la ley, imposible, solamente te va a estar matando. Ahora, en el 24 lo dice, brincando al 8, dice, ¿cómo dice el 24? Miserable de mí, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo dice ahí, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. ¿Y qué? Más con la carne. ¿Y ahí se queda? En el 8 dice ahí, ¿qué dice en el 8? 1. Ahora pues, porque si sirves a la carne, al pecado, sigues todavía en condenación. Ahora, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al. Ok, ahí lo está diciendo. Si él dice que era una persona que está irreprensible de la ley, es una persona que está viviendo sin pecado las cosas de Cristo por el Espíritu. Y eso lo dice en Filipenses capítulo 3.
Y tú sigues leyendo y te sigue diciendo lo mismo. Dicen, ahí nomás ir a otro versículo en el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, como él habla todo esto, ya vimos, vamos a volver a ver este pasaje de 1 Corintios 12, donde es una clave muy específica sobre el bautismo del Espíritu. Cuando ya les dije yo el domingo, ¿verdad?, que tiene que ver con todo el que se ha convertido al Señor, no solamente esas mentadas experiencias que muchos hablan. Existe una creencia que se llama la segunda experiencia, the second, o la segunda, o unos le llaman, para que se escuche más religiosa, la segunda bendición, the second blessing, o le dicen en inglés también the experience. Y eso nació en realidad mucho con la gente de aquí de Estados Unidos. Por eso te digo que cuando investigues la escritura o los conceptos bíblicos, acuérdate que Dios le habla a todo el mundo. Es bien chistoso porque cuando empezó el COVID, todos los predicadores se fueron a las profecías. ¿No miraron eso? Que esto es de Dios, que esta es la marca, y muchos se la creyeron. Y que eso va a venir. Y yo digo, estos están bien tontos y sonsos. Tienen que balancear la escritura o las profecías junto con el resto del mundo, no solamente Estados Unidos. Y escucho bastante de cuando explican muchos los conceptos bíblicos o están predicando, se refieren demasiado a la experiencia que nació acá. Pero cuando vas a otros países o un cristianismo que no está corrupto, miras otra cosa. Y cuando ves el poder de Dios, ves el poder de Dios, no tonterías. Y no son para andar ganando dinero o para andar manipulando gente o para andar brincando en la iglesia o haciendo griterías. No ves eso. Entonces, ¿por qué los ves acá? Se está contaminando mucho porque obviamente en África vemos que hay demasiado de esas cosas ya. Miren, si les dejo de tarea estos, no lo van a estudiar. Nomás se los voy a decir y nomás ustedes quieren creerlo adelante, si no también. Una de las razones que muchos teólogos llegan a conclusión el por qué, explica Pablo un capítulo entero sobre cómo hacer, qué tiene que ver las lenguas o la profecía. Porque los corintios o la gente gentil, si ustedes se acuerdan, Pablo les dijo a los corintios acerca de cómo no comer ciertos alimentos porque fueron sacrificados ¿a quién? A los demonios. Porque estas gentes venían de creencias en realidad, en serio, de movimientos de demonios. ¿Ok? Y todavía hay mucha gente así. Hoy en día obviamente los demonios se manifiestan diferente dependiendo de tu creencia o tu estilo de vida. Porque hay muchas adicciones que son de parte de los demonios que no tienen que asustarte ni hacer cosas extrañas. Solamente te tienen que sujetar a esas cosas para que no funciones como un cristiano libre del Señor Jesucristo. Eso es todo. Pero hay regiones donde, por ejemplo, hay regiones donde la esclavitud no es el trabajo. Hay regiones donde la esclavitud es otra cosa y entonces por ahí se va a meter y los va a esclavizar también. Y puede ser donde todavía existen estas cosas de sacrificar a identidades. Pues sí existe, ¿verdad que sí? Y tú puedes decir, esos ídolos no existen, ¿no? Porque acá no los hacemos, pero tenemos otros ídolos. Entonces, hablando del bautismo del Espíritu Santo y todas estas cosas, tengan mucho cuidado. Los corinteos, la historia, tú lo estudias y no lo vas a encontrar aquí en sí, pero son los que estaban hablando en lenguas. Ahora, hago una cosa y tú lo puedes investigar también si quieres. ¿Tú sabías que otros movimientos religiosos también hablan en lenguas cuando dicen que les cae algo encima? ¿Sí has escuchado de eso? Tú lo puedes ver. Entonces, le está cayendo el Espíritu a ellos. Y tú vas a decir,
No, ese es otro espíritu, pastor. Ok, entonces, ¿cómo tú vas a poder saber cuál es el espíritu verdadero que le cayó a ti o a él o a aquel o a aquella? ¿Cómo? Este libro. Tú no puedes justificarte sin escrituras y decir que el otro sí lo quieres justificar con escrituras cuando estás igual. ¿Sí me estás entendiendo? Porque existe, ¿sabías? Existe. Los musulmanes hablan en lenguas, ¿sabías? Muchos. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que también los hindús hablan en lenguas? ¿Sabías que todo aquel que hacía homenaje a los ídolos hablaban en lenguas? ¿Sí sabías eso? Entonces, ¿qué lengua están hablando? Ahora, no vamos a hablar de las lenguas porque eso es otro estudio. Y ya como les dije, vamos a ver de las lenguas qué significan y cómo les explicó Dios y todo ese rollo que hoy en día está en posición ahorita en el ambiente. Estamos hablando del bautizo del Espíritu Santo. Ahora, ustedes saben este pasaje, pero se los voy a dar si van conmigo a la carta de Juan, porque lo primero que debemos de hacer, creo yo, es a la primera carta de Juan, dije, ¿verdad? Sí. No el Evangelio, casi el final de la Biblia. Lo primero que deberíamos de hacer, que Dios nos dice que tenemos todas las, ¿cómo se dice? Las armas o las herramientas para hacerlo, ¿ok? Bueno, yo ando perdido hoy. Oh, no, aquí está. Ustedes lo saben, primera carta de Juan, capítulo 4. Luego al puro comenzar, te dice algo Juan, porque Juan es el que habla mucho del tener al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Okay? En la primera carta de Juan, capítulo 4, dice algo ahí en el primer versículo comienza. Dice, y se refiere a cristianos, ¿ok? Dice, amados, no creáis a todo ¿qué? Espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros, ¿qué dice? Habéis oído que viene y que ahora ya. ¿Verdad que ya no es que ya viene? ¿Dónde está? Ya está, y eso se escribió hace mucho tiempo, ¿no? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En eso conocéis el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, y lo empieza, ¿qué dice? Porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de, y conoce a. ¿Y qué es el 8? No ha conocido a Dios. Y sigue. O sea, y te da un ejemplo, como te diría, como ese fruto que vimos, ¿te acuerdas? De sale de la persona si es de Dios. Ahora, ya te dije, amar no tiene que ver nada con sentimientos, porque, pues yo amo a todos. No, tienes sentimientos por todos, pero no que amas a todos. Ya lo explicamos el amor. ¿Estabas el domingo aquí o no? Y creo que quedó bien claro, ¿verdad? ¿Quién no estaba el domingo? No, pues arrepiéntanse, ¿verdad? Porque ahí se explicó lo que es el amor, cómo Dios lo explica, pero quiero rapidito un comentario aquí. Yo creo que esto es lo que nos falta hoy. ¿De qué me hablo? Versículo 1. No deberíamos de pedir más bien a Dios el don de discernimiento, no de lenguas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es lo que primero que realmente te va a salvar del engaño. Porque es lo que falta mucho. La gente no tiene discernimiento ya. Se van con cualquier tontería que llega, cualquier ola que llega y los arrastra para acá. Y lo viene otra vez de regreso y los arrastra para acá. Y nunca están estables en ninguna parte. Siempre andan arrastrados para acá y para allá. Y para acá y para allá. Porque lo he visto, mira. Ahí te va. Yo lo he visto hasta aquí en Boise
y con algunos de esta iglesia también lo he visto, por ejemplo, porque se dan bien rápido al sentimiento. He ido a conciertos cristianos, aquí han venido mucho, vienen cada año un montón, no sé si ustedes han ido, si no han ido pueden ir, si gustan ir, más o menos está bien. Pero a veces pasan muchas cosas en esos conciertos raras y muy emocionales para muchas maneras, de la manera que hablan. Y yo veo gente que yo conozco que al momento que están ahí se doblan a lo que está pasando ahí y se dejan llevar por lo que les están diciendo, o sea, arrastrar la mente y reaccionar a lo que les está pidiendo ese ambiente. No sé si me explico. No tienen discernimiento de que el cristiano es cristiano, no importa en qué situación te encuentras o ambiente, ¿ok? O circunstancias, usted siempre tiene que tener sus márgenes bien claras, que no va a cruzar, porque usted es de Dios y el del Dios verdadero y no se va a dar a la falsedad, al emocionalismo, a las tonterías estas. Es como cuando la persona dice, nunca voy a mentir, y de repente te encuentras enfrente de una situación donde o mientes o vas a perder algo, vas a perder tu trabajo. Eso es lo que a eso me refiero. Que en ese momento ya como que se olvidan de sus cristianismos. ¿Sí me explico? Lo que deberían de tener la gente es discernimiento de espíritus, porque cuando se trata y lo digo de esta manera humanamente en las iglesias, lo que pasa, de tal mentado bautizo del Espíritu Santo, en las iglesias, la mayoría hacen puras tonterías. Porque el Espíritu de Dios dice ahí bien claro que va a producir. Y ya lo vimos el domingo. Produce muchas cosas muy buenas que cuando salen de la iglesia, muchos que esos que andan diciendo que tienes el bautismo del Espíritu y que brincan y danzan y todo ese rollo, son los más diablos allá afuera. ¿Qué pasó? O emocionales también, porque les pasa algo y no pueden perdonar. Yo escucho muchos de esos muchas veces. Eso no es el Espíritu, hermanos. Entonces, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes conocen alguna escritura que les diga lo contrario que estoy diciendo yo, me gustaría escucharla. En realidad me gustaría escucharla. Si la tienen, dámela para leerla en contexto. Porque por más que uno le da vueltas, caen a los mismos pasajes que ya vimos. Porque no hay más. Lo único que encuentras después de esos pasajes que ya vimos es exhortación de Dios hacia todo aquel que se hace llamar cristiano para que siga viviendo en santidad. Que no hagas esto, que no hagas aquello, que no le hagas esto a tu prójimo, que no lo hagas acá, que no vivas así, que no comas así, que esto, que el otro. Eso es lo que encuentras en toda la Biblia. Entonces, ¿cómo reconciliamos tanto argüende que hay ahorita en las iglesias sobre este asunto y gobiernan más sus servicios así que otra cosa cuando no es el enfoque? El enfoque obviamente es la salvación, pero ya vimos que cuando uno se arrepiente y viene salvación a Dios, ahí es donde el Espíritu de Dios lo bautiza. ¿Sí sabías? Lo bautiza. Ahora, yo les dije claramente que tiene su contexto y no vimos todo, poquito, el por qué dos situaciones hablaron en lenguas. Bueno, tres. El 2, Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, ¿verdad? Pero no te dije una cosa que tienes que entender. No sé cómo se dice esta palabra, pero en la Biblia hay cosas que son órdenes de Dios. Y hay otras cosas que solamente sucedieron con la gente de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque si sucedieron nada más, no significa que tú también las tienes que hacer. Y en el caso de este asunto de las lenguas, sucedieron. No es que está ordenando que hagas en sí a fuerzas. Pablo te dice, hey, no, ¿cómo dice? Dice, no te olvides, ¿verdad?, de las lenguas, te está diciendo. Pero no es una orden que Dios te está diciendo, haz esto. Si no lo haces, estás mal conmigo. O no me vas a escuchar. O no te voy a poder dirigir. O no vas a entender mi voluntad. ¿Hay algo así? Cero.
Pero sí te dice que tienes que tener el Espíritu de Dios si quieres entender su voluntad. Y no tiene que ver nada con hablar en lenguas. Y ese es el asunto que quiero que entiendan bien, que hoy en día conectan las dos y dicen que esa experiencia es el bautizo o el bautismo del Espíritu Santo. No lo es. No lo es. Y además, no hay otra palabra para que los diga más que experiencia. ¿Y sabes por qué mencionan mucho experiencia? Porque no hay versículos para poderlos reforzar lo que está pasando. Tienen que ir a algo para justificarse y lo llaman la segunda bendición, la experiencia espiritual, que el Espíritu llega y según te llena con poder. Ya vimos, ¿para qué es el poder? Lo hubiera dicho Jesucristo allí. Tuvo toda la oportunidad de escribirlo y marcarlo y una orden. Esa sí es una orden. Pero ¿cuál fue la orden de él en Hechos 1? Versículo 8. ¿Se acuerdan? O los estoy durmiendo. Porque había unos con cara larga. ¿Sabías que cuando uno está cansado se te deforma la cara? Y estoy viendo algunos ya con la cara deformada. Así se empieza a hinchar así. Así como cuando te levantas en la mañana y no puedes despertar. Yo soy de mañanero. Yo no soy de los que te levantas y andan así queriendo despertar la cara. Así. Pero algunos sí, pero así digo, así se ven algunos ahorita. Que ya como que se les está apagando la cara. Despiértese. Ahorita que venía a la iglesia, venía y me salió el freeway, ¿no? Y estaba un carrerío, y estaba un carro al lado de mí, y estaba un muchachillo como de 20 años, y lo hizo. Y todos nos fuimos, y él parado solo ahí. Y yo ya ni modo de pitar, nomás me reí. ¡Ey, se quedó dormido! Y de repente despierta, y ya cuando se me acerca y viene así. Vine cansado al pobre, yo creo. Eso le pasa por acostarse tarde como yo. Pero anyways, regresando al rancho, hermanos, perdón. Aquí así somos, ya ves, nomás confundimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a leer otra vez el Hechos capítulo 2, ¿ok? Perdón, 1. Y miren, esta es una cosa que no pasó. Es una cosa que Cristo ordenó. Eso es un mandato. Lo demás no son mandatos, más son cosas que pasaron. Hay muchas cosas que pasó en la Biblia. ¿Las vas a hacer? No, ¿verdad que no? Hay muchas cosas que te puedes meter en problemas ahorita, porque están ahí, ¿verdad? Profetas que se desnudaban para hacer cosas raras, para escuchar la voz de Dios. A ver, ¿por qué no haces esto también? Vamos a ver ahí. Pero vamos a ver. Es que, mire, me da risa porque el énfasis que le dan a este asunto, no estoy hablando de que le quitar la importancia, lo importante que es estar bautizado por Dios. Es obvio, si no tienes al Espíritu de Dios, no eres de Dios. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. ¿Qué significa bautismo? A veces lo miden, lo piensan de una manera así como que tiene que pasar algo para que estés bautizado por el Espíritu Santo. Pero si no veo nada, no te pasó nada. No, ¿qué es la palabra bautismo o bautizo? Sumergerse. ¿Sumergerse en qué? ¿Se veían que se bautizaban también en Moisés? ¿Por qué? Porque esa era la creencia, esa era la ley. Tenían que sumergerse a eso para cumplirla. O sea, es como bañarse, arroparse, ¿sí? Enroparse de todo eso, bien, todo que te llene y te cambia la manera de que eras. Es lo mismo, pero a veces la gente se empieza cosas raras que, es el bautizo. Tiene que pasar así, tiene que suceder estas cosas, tiene que verse algo. Lo que se va a ver en la persona que sí es bautizada por el Espíritu es la santidad de Dios en ellos. Eso no lo puedes negar. No puedes decir que eres bautizado por Dios y no tienes santidad en tu vida una vez que vayas empezando a caminar en Él. Se tiene que ver muchas cosas que se van a ir de ti, poco a poco. Y Dios, si te desvías, Dios te lo va a regresar y te va a decir, te va a poner el dedo, te va a decir, aquí que, esto no, quítalo. ¿Ok? Eso pasa siempre. A mí me pasa todo el tiempo. No sé si a ti te pasa, no, pero bueno. ¿Qué dice ahí en el 8? Eso es como un mandato, ¿no?
¿Qué dice ahí? No, léanlo, no estar que... ¿Ah? Dice ahí, dígalo bien, así como que con ganas. Pero recibirás poder. Y a uno, poder. No se trata de eso. Había un chango, allá está todavía en Boise, todos lo conocen. Uno que vive en su carro. Una risa, pero está bien raro ese hombre. Él siempre quería que somos los guerreros de Dios. Y luego me llegó un día y dice, soy Esparta. Le dije, Dios ya no está queriendo que pelees con las manos. Eso ya no existe. Yo no lo descubrí siendo una tontería, para que vean. Caramba. Dice así, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí te dice, no dice que a lo mejor, dice que vas a ser testigo. Poder, ¿por qué, hermanos? Ahí está otra confusión. Poder, ¿por qué? No hay una escritura en el Viejo Testamento dice no por fuerza, sino por qué, mi espíritu, ¿da? Entonces, ¿qué es poder aquí? Porque está hablando del espíritu. ¿Es fuerza en tu carne? ¿Qué es? Ay, nanita. ¿Sí lo saben ustedes que son cristianos? ¿Qué es poder? Pues sí, la unción, obvio, es abstracto todavía, ¿eh? La unción. Estoy preguntando para que me contesten prácticamente, porque eso es lo que vemos, es lo que estamos queriendo entender. Que el bautismo o el bautizo del Espíritu Santo, como hoy la mayoría de iglesias lo tienen entendido y lo hacen, y según ellos eso es, no lo es. No lo es. Ya despertó. Pues ya lo he estado viendo, no, pero ella contesta porque ella me escucha todos los días, no se vale. No, sí, es cierto. No, es que dice Dios que hay que lavar las esposas con la palabra, hermano. ¿Ya ves? Toda la tengo bien lavadita. No, anyways, no, es que es la verdad. Poder es para que camines la voluntad de Dios. Porque en la carne, cuando dice en el Viejo Testamento, no con fuerza, sino con el Espíritu, va a hacer cosas esa persona o todos, es lo mismo. Y una de las cosas bien grandes, por eso menciona primero, es el amor al prójimo. Porque al prójimo se le da amor. Si eres cristiano, no importa quién o qué hagan o no hagan. Y en la carne, no es así la cosa, ¿o sí? No. ¿Okay? Exacto. Tú como te sientas o lo que te hagan o no te hagan, eso vas a tú a dar. Es cuando les expliqué del respeto. El que respeto se gana. Eso no es cierto tampoco. ¿Dónde escuchaste toda esa tontería? Pues no sé, la dijo mi abuela. ¿Y la abuela de dónde la cosa? No, quién sabe. Esa es la gente de hoy. Nomás repite lo que escucha, no lo investiga o lo entiende primero porque lo está repitiendo. Y solo se están condenando por andar practicando cosas que no son de Dios. Ahora, en el caso del espíritu o el poder, es que lo que yo escuché, luego empieza la gente, ¿no? A estudiar el griego, ¿no? Mira, es que la palabra en el versículo 8, la palabra poder significa dunamis, o algo así como dinamita, y la dinamita explota, hace explosión, y es una cosa extraordinaria, y es una cosa que ¡pah! Y al momento, y instantánea, y de ahí se va, y se van metiendo en el error, porque lo quieren traer a justificar lo que hacen que no se pueden controlar. Y eso no está hablando de eso. Ay, hermanos. Y Jesús lo dijo en los evangelios también, no nomás aquí. Él lo dice por todos lados. Por todos lados. Pero lo hemos visto ya una y otra vez en todos los estudios de todos los libros que hemos estudiado. Y se regresa a Dios a lo mismo. ¿Qué es el 90% cuando estudias la Biblia que es el tema de Dios? ¿Cuál es? Bueno, su voluntad sí, obvio, ¿verdad? ¿Qué?
Obvio, ¿ah? Exhortación. Por ahí va la hermana. ¿Qué es? Es obediencia a que vivas en santidad. No hagas esto, no hagas aquello, no vivas así, no le des para allá. ¿Se me entienden? Toda la Biblia casi. ¿Por qué lo dice y por qué nos estudia casi así? Porque somos ese tipo de personas. Somos seres humanos caídos débiles. ¿Okay? Entonces, ¿de qué me sirve yo estarte haciendo pump it up, como la canción, pump it, ¿verdad? O te pongo aquí una música que está, y tú, ¿verdad? Perdóname. Es que miré uno hoy, es que si te digo, venía también para la casa hace ratito, venía de traer a mi yerno a la casa y me venía durmiendo también yo y me despertó una persona que se me acercó a un lado y yo no escucho la música que trae, mi vidrio está cerrado y no trae sonido, ¿verdad? De repente más lo veo que está así, ¿no? Así, de repente lo más le hace. Y yo volteando dije, wow, ¿verdad? Pero así somos todos, ¿a poco no? No, miren, por eso le digo en los conciertos lo he visto, pero esa es la misma secuencia de hoy, tristemente, pero lo es. ¿Cuál? La manipulación de la emoción de los congregantes. Con la música en el trasfondo, la persona gritando, diciendo las cosas correctas, acomodándolas donde deben de ir porque son elocuentes. Y la Biblia dice, ¿qué dice de las elocuencias? Que ten cuidado, porque son las que te engañan. ¿Ok? Pablo, ¿cómo dijo que él era de su boca? Él lo dijo, porque la gente no le quería hacer caso. Era un tosco, no sabía hablar, dice, no sabía poner las cosas en orden. Y mira lo que escribió. Hasta Pedro dijo, no, mira, estamos teniendo problemas yo y tú, queriéndoles entender. ¿A poco no? Y queremos entender y nos vamos de bajada. Ay, por aquí no es. Oh, pues por acá. Hasta Pedro dice de Pablo a los escritos, dice, Pablo escribió cosas que nos dejaron así como que, ¿what? Él lo dice, Pedro lo dice, para que vean, las escribió, pero no sabía hablar. ¿Quién hablaba por él? Siempre andaba con gente alrededor de él, ¿no? Era igualito que el profeta. ¿Cuál es el profeta que ninguno se salvó por su mensaje? ¿Quién fue? Le dicen el profeta llorón. ¿Quién es? Jeremías. Dios no sé hablar. ¿Qué dije Dios? Tú no me vas a abrir la boca. Déjame a mí. ¿Verdad? Pero bueno, regresamos otra vez al rancho. Entonces, otra vez, ¿cuál es? No me he dado ninguna escritura, te estoy pidiendo que me des una si tienes alguna. Levante su mano si tiene alguna escritura que quiere que leamos sobre este asunto. Una, cualquiera. No hay. Estamos ahorita pensando, hermanos, para los que no escuchan nada, ok, están ahorita ahí. Ahorita si me comentan algo, les digo, sabían que aunque ustedes hablen, no se escucha nada en el Facebook. Estaba mirando eso porque así se pregunta la última vez y nada se escuchaba. ¿Qué pasó? ¿Dejar a los niños que vengan a mí? No. No, en ese mismo le hacen Lucas. No, ahí no. ¿Te acuerdas que se le querían acercar a Cristo, verdad? Y obviamente los prohibieron los niños, dejarlos. Él da una explicación allí, porque él dice, no, es una explicación muy profunda, no tiene que ver nada con el bautismo, tiene que ver con la humildad, porque la humildad es la confianza. Y es buen punto que estás diciendo, porque una persona cristiana, ¿verdad? Tiene que confiar en Dios totalmente. Para confiar en Dios totalmente tienes que tener el espíritu de Él mismo, porque es algo que es imposible en la carne, porque el mundo lo entiendes ya, lo conoces ya, tienes conciencia y sabes que hay muchos peligros, ¿no? Que tienes miedo de muchas cosas. Entonces ahí dice Jesús algo, dice, si no vienes a ser como un niño, no vas a entrar al reino de los cielos. La manera que lo hemos explicado, porque es la única manera que podemos explicarlo, es que mis hijos cuando estaban chiquitos, yo no miraba que hacían sus reuniones ellos de 4 años, así en su cuarto, y dijeran, ok, hermanitos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal si no podemos pagar la luz para el otro mes? ¿Ah? Nunca miré a mis hijos preocupados, nunca, menos orando por mí. Ay, Dios, ayuda a papá, porque ¿cómo le vamos a hacer? Porque ¿qué tal y si no tenemos gasolina para que nos lleve a la escuela? ¿Verdad? Nada.
¿Qué hacen los chiquillos cuando se levantan? Nada. No te digo que un día se confundió un niño porque andaba yo vestido de azul y su papá andaba vestido de azul y no sé qué hubo, así como le dio temor y corrió y me abrazó, ¿verdad? ¡Brr! De las piernas, hasta cuando no hizo el niño así. Lo hubieras visto. Su papá está güero y yo no estoy güero, sí. Tengo ojos azules, pero no soy güero. Pero ahí ves cómo tiene confianza el niño en su papá, en su padre, o sea, esa confianza, ¿verdad? De decir, mi papá me va a proteger, mi papá me va, o sea, no está pensando en preocuparse, pero llega el peligro, se junta con su papá. El cristiano debe ser igual si está bautizado del Espíritu Santo, hermanos, pero muchas veces no enseña eso. Entonces, eso de Jesucristo, dejan los niños venir a mí, está hablando obviamente de la inocencia del niño. Los niños no tienen esa, ¿cómo se dice? Esa maldad en sí. Son malvados, eso sí, en sí, pero tienen una inocencia en ellos, ¿no? Porque son ignorantes, su conciencia no está abierta todavía. Entonces demuestran algo que Jesús nos dice, la usa para decir, así los quiero conmigo, confíen en mí, síganme. Pero al hacer nosotros eso, nos va a cambiar Él, porque cuando somos inocentes, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Los doctrinamos, hacen lo que le pedimos, ¿o poco no? Es lo mismo, el Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero para eso se necesita el poder de Dios. Por eso dijo ahí, es imposible una persona que viva para Dios si no tiene el poder del mismo Dios. Entonces, no se trata del bautismo ahí, es otra cosa muy aparte. ¿Okay? Pero, bueno, ya que no quieren ustedes decir nada, hermana, ¿por qué se va? No se crea, es que va al baño. Hay otra escritura que quería ver también, ¿verdad? Vete a Lucas 24, Lucas 24, Evangelio de Lucas, ¿ok? Nomás hay un Lucas, ¿ok? 24, es que se me va a acabar el tiempo, hermanos. Ya que se pasa volando, nomás hablo yo y se va el tiempo. Ok. 44. ¿Cuáles dije? Lucas 24. Dice así, versículo 44, porque ya lo leímos unos de aquí, ¿verdad? 24, 44. Vamos a leer hasta el 49, ¿está bien? Pon atención, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, porque aquí Jesús había resucitado y como la manera que lo vieron se les apareció, ¿verdad? Y se sorprendieron, ¿no? Y entonces les está dando otra guianza. Le dice en el 46 y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí en el 49, y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto del cielo. Pero ¿cuál fue la orden de Cristo en sí otra vez? ¿Cuál era el punto de Él siempre? Lo dice en el versículo 47. Le dice que quiere que hagan, pero todavía no tienen ¿qué? Poder. Dice, esto es lo que quiero que hagan. Esto es la voluntad del Padre. A esto vine, a perdonar a la gente, a alcanzar a los pecadores. Pero espérense, porque Él apenas había resucitado. Él tenía que irse a su Padre y el Espíritu iba a bajar. Y por medio del Espíritu todos iban a ser llenos de estos tres en uno. ¿Cuál? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, pon el dedo ahí, porque nomás voy a ir rapidito acá a Juan, ¿okay? A Juan, al Evangelio de Juan, por favor. Vete al Evangelio de Juan, capítulo 14 creo que es. ¿Okay? Capítulo 14. ¿Okay? Dice,
¿Están ahí? Fíjate cómo habla aquí él. Está tremendo todo esto desde el principio. Cuando dice ahí en el número 1, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Y luego dice algo interesante, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar un lugar para vosotros otra vez, y os tomare a mí mismo para que donde yo estoy, usted también esté. ¿No? ¿A qué está refiriendo? No se está refiriendo con, hay muchos que predican esto que dicen, ya ves, Dios tiene mansiones en el cielo. Hermanos, entienden el contexto de todo el capítulo, de todo el libro de Juan. Está hablando Cristo de la salvación. Que se va a ir a preparar un lugar, porque dice que en su casa muchas moradas hay. En lo que Él hizo, en lo que está a punto de hacer aquí, todos pueden entrar. Hay lugar para todos. ¿Okay? Eso está hablando, porque va con el contexto entero. Muchos predican, yo he escuchado pastores conocidos que empiezan a predicar sobre la promesa de la vida, de la otra vida, ¿no? Que vamos a tener mansiones, que las calles son de oro, que no vamos a andar en bicicleta porque vamos a volar. Bueno, anyways. Dice así el versículo 3, bueno, el 4. Dice, ¿y sabes a dónde voy? Bueno, esa es la exhortación del mentado Tomás que no creyó, ¿verdad? Pero si sigue leyendo, vamos a leer ahí del 9 para adelante. Bueno, el 8 dice, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstrame al Padre? Te estoy diciendo esto porque en el bautizo del Espíritu Santo que está hablando acá, ¿para qué es y quién es? Es toda la deidad de lo que es Dios en nosotros. Sigue diciendo, dice, no creas que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo soy os hablo. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme, por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras de que yo hago las hará también, y aún más, o aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que estamos viendo en Lucas también. Ya resucitó y va a ir al Padre. Y la misma promesa que está diciendo en Juan es lo mismo. Dice, hey, vas a hacer cosas mayores, pero va a venir alguien. Pero tengo que irme yo. Dice el 13, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo hará. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre lo hará, yo lo haré. Y me améis, guarda mis mandamientos. Perdón, si me améis, guarda mis mandamientos. 16, yo rogaré al Padre y os dará otro qué. Esa palabra es también ayudante, ¿ok? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Vendré a vosotros. Todavía un poco, dice, en un poco y el mundo no me va a ver más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Y el día, dice, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ya incluyó ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo incluyó? Que va a venir. Él se tiene que ir, pero el Padre y Él es uno. Y el Padre y Él y el Espíritu son uno. Y cuando venga, dice, vendremos a ti. ¿Quién viene? El Padre y el Hijo. Pero ¿quién llegó? El Espíritu Santo. Y da una exhortación bien fuerte ahí sobre, habla que las únicas personas que tienen al Espíritu de Dios son las que obedecen a Él. Dice en el versículo 24, bueno, en el 23, escucha. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra cumplirá. Es lo mismo que guardará, ¿ok? Para que no te confundas. Y mi Padre le amará. ¿Y cómo dice? Y fíjate, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué dijo acá en el 14? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Está hablando de la salvación. Entonces, está diciendo, haremos morada. ¿Quién va a ser morada adentro de Él? Va a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero a quién? ¿Que a quién?
Dice en el 24, el que me ama, el que no me ama, le están poniendo atención, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. ¿Qué dice? ¿Qué? Ha dicho estas cosas estando con vosotros. Y sigue hablando del Espíritu más abajo. Y ahí los voy a dejar para que ustedes sigan estudiando. Pero se regresan donde estamos en Lucas, hermanos. Y esta es la cosa que quiero que entiendas. La única razón por qué tú respiras ahorita, si eres cristiano, ¿cuál es? Para que le sirvas a Cristo de testimonio en el mundo. Para eso es. ¿Lo estás haciendo? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Una persona que está testificando de Cristo en el mundo donde tú te muevas. En tu casa, con tus hijos, con tu esposa o tu esposo, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la tienda. Y no es la lotería, no que pensé, ay, perdón, ay, pastor, no se van a equivocar. En todos lados que andes, eres una luz del Evangelio. Yo no sé por qué algunos dicen que no hacen eso. Yo no puedo callarme la boca donde sea que me muevo, le estoy predicando a alguien, donde sea que me encuentre, hermano. Donde sea que estoy parado, estoy con alguien, tengo que decirle de Dios. Ahora antes de irnos, ¿verdad? No estabas ahí cuando el muchacho, yo pensé que le había dicho de Dios, que casi me regañó, que me dijo, no me ha invitado, ¿verdad, Ramón? ¿Tú fuiste, verdad? Sí lo había invitado. No, que no se acuerda, es que son bien diablos. Nunca se acuerdan de eso. Antes de irnos ya del trabajo, y apuntó la dirección. Pero ya lo he invitado porque he hablado mucho de sus hijos, de esa persona. De toda la gente que me llega al trabajo, les he predicado, yo creo que más del 99%. Es cuando depende si entra mucha gente a la tienda, muchos clientes que ando vuelto loco, el teléfono, la gente, uno acá, otro acá, y hablando de cosas diferentes, preguntándome cosas diferentes. Pero de ahí en fuera a todos los he agarrado. Güeros y blancos y morenos y amarillos y de negros y de todo. Porque eso es uno como cristiano. ¿Qué es uno? Ahí dice. ¿Qué es uno? ¿Qué es? Es un mensajero, ¿no? Ahí dice, él dice, fíjate lo que dice en el 47, si le pusiste atención, ¿para qué Dios está diciendo eso? Y que se predicase, dice en el 46, para que entiendas que está escrito de él en el Viejo Testamento, que va a venir, que iba a venir, que ya llegó, para una cosa, salvar a la gente del mundo, reconciliar a todo el ser humano hacia Dios, porque Dios nos crió a todos. Ese es el punto de Cristo, porque vino. Y cuando Él llega, lo hace de una manera en la cual empieza a agarrar personas para Él y manda a esas personas. Cuando recién llega en carne y hueso, se levantan 12 discípulos, se convierten en 120, cae el Espíritu Santo, se convierten en ¿cuántos? 3,000. Y de ahí viene la persecución y se riega el Evangelio ¿por dónde? Por todas las regiones de alrededor y fuera de Jerusalén. Llega hasta España, a Europa, todos esos lugares, ¿se acuerdan? A la India. Y está pasando lo que dice aquí, porque llegó ¿quién del cielo? El Espíritu Santo, el ayudante, el poder. Y lo primero, ahorita te digo, te paso la mano, hermano. Lo que quiero que entiendas es esto, que no miras tú una secuencia de que era algo pegado a testificar de Cristo, una cosa extraña cuando el poder de Dios caía. Nomás esos 2 eventos vimos en Hechos, es los únicos, y tiene su contexto por qué pasaron. Y va pegado a Hechos 2. Pero de ahí hacen un argüende de esos 2. Y no fue orden de Dios, la orden fue que testifiques. ¿Estás haciéndolo? ¿Lo están haciendo? Yo he escuchado más de uno, es que yo no sé cómo, es que yo no puedo, es que me da vergüenza. No tienes poder. Esa es la respuesta. No tienes poder. Ya, acéptalo. Arrepiéntase y llénese de poder. No hay ¿A poco dice Dios? Solamente para los que son introvertidos o ¿cómo le dicen los demás? ¿Así se dice introvertidos? No. ¿Introvertidos? Extrovertidos. ¿Y cuál es el otro? Intro. Bueno, ahí está, lo dije bien. ¿Es que yo soy introvertido? Es cuando, es que ahí me da vergüenza.
Eso es de usted, ese es del ser humano, pero usted ya no es de usted, ¿o sí? ¿Usted es de quién? ¿Y usted está bautizado por quién? Por el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué va a hacer? ¿Le va a dar poder para qué? Para testificar, ¿verdad que sí? ¿Testificar de quién? ¿De qué bien te ha ido en la vida? ¿Qué tan bueno eres para trabajar y para jugar golf o fútbol? No, ¿qué es cochinadas? ¿Para qué sirven? Poder para testificar de Dios. Y en el proceso que uno está creciendo testificando a Dios, ¿qué pasa en nuestras propias vidas? Dice la palabra. ¿Nos estamos qué? Vamos de gloria en gloria. ¿Qué está pasando en nosotros? La santificación se posiciona. De repente ya no tienes ganas de hacer esas cosas, no las ocupas, no las necesitas en tu vida, ni aquella, ni esta, ni acá, ni acá. Miren, yo creo que ustedes lo saben, obviamente ustedes lo saben, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo he visto que el diablo ha hecho en estos últimos tiempos es las redes sociales. ¿Ustedes creen que las redes sociales son buenas porque tenemos videos y los ponemos? La gente no sigue estos videos. ¿Por qué vamos a andar de tontos? Uno que otro. Pero ¿cuál es lo que más gobierna? Lo que apela a tu carne. Eso sí gobierna. Y esas cosas son del diablo. Y está teniendo mucho éxito, tristemente, en los cristianos. ¿Por qué? A lo mejor no son cristianos, no tienen poder. O los ha tumbado, no sé, ¿verdad? Están caídos, ¿verdad? Hay una escritura para eso, ustedes lo saben. Entonces, quiero que entiendan bien esto, hermanos, porque si no hay otra cosa explicada en la Biblia, ¿por qué no vamos a inventar tonterías que no existen ahí? Y no podemos empezar a decir porque vieron unas cosas que pasaron ahí en el libro de Hechos. Ah, mire, pues pasaron esto en el libro de Hechos. Es que tenemos que ser así. El libro de Hechos, sí, es el ejemplo a seguir, pero no todo fue orden de Dios. Hay muchas cosas en el libro de Hechos que te voy a decir que son buenísimas, pues no las has hecho. Ahí te va una. Hubo un grupo de gente que les estaba causando molestia ciertas actividades que hacían y les estaba estorbando para estar de llenos con Cristo. Y estas personas tomaron todas esas cosas. Esas personas eran muy filósofas y tenían muchos libros. ¿Y qué hicieron para demostración a Dios que nomás tenían corazón y mente para Dios? Sacaron todo y lo quemaron en frente público. Yo miré hay un video, eso es tremendo y fue algo verdadero, donde decidieron, ahora yo no digo que hagas eso, pero yo digo que hagas cosas radicales si tienes a Dios y hay algo que te está estorbando, de verdad. Si tienes al Espíritu de Dios y te está estorbando, entonces quémalo. Pero en esta ocasión fueron televisiones. Cuando recién la televisión salió, yo creo eran de esas viejas, ¿no? Que se dieron cuenta que empezó a ser una esclavitud. Y está un video, no sé si todavía está por ahí en el YouTube, lo pueden ver, donde la gente hace todo ese montón de, ahí, así público, y la gente sorprendida, ¿qué están haciendo? Lo están haciendo, no, que no van a ver televisión, es una esclavitud del diablo, nomás lo está usando para tumbarlos. Tremendo, ¿ah? Ese es poder. Ese es poder cuando te vas contra tu carne, porque tu carne, hermanos, está bien viva, bien viva, y es lo más imposible, difícil a matar. Se necesita poder fuera de ti para hacerlo, fuera de ti, el Espíritu de Dios, para entrar y sujetarla y matarla en sí, como dice Romanos 1, presentarla en sacrificio vivo. Eso es poder. Eso es poder. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, ¿sabías? Eso. Nada lo demás. Es más, te voy a dar eso y te voy a dejar ir. Porque también es otra cosa muy grande hoy en día. Y creen que por ese lado ya Dios se va a mover. Vete conmigo a Isaías 58. Son cosas que el hombre adapta y las convierte en espiritualmente. Piensan que son espiritual, pero se hacen religiosas en sí. Hasta el extremo donde Dios nunca las escribió de esa manera. O nos las dio para que nosotros nos fuéramos por ese lado. Pero, como todo, ¿no? El ser humano así es. ¿Se acuerdan que una vez apareció la Virgen María en una tortilla? Bueno, eso dicen ellos. No, sí es cierto. ¿Sí se acuerdan?
Yo miré unos videos que había unas colononas que iban a ir a rezarle, a hincársele a esta cochinada tortilla. Dije, wow. ¿Tú crees que Dios se va a bajar falta el respeto y que diga, híjole, tengo tan mala fama que necesito bajarme hasta una tortilla? Y además no era ni Dios, ¿no? Porque la Virgen María no es Dios y nunca lo será. ¿Okay? Una mujer pecadora que tuvo misericordia de Dios por ella y le dijo, santa, o ¿cómo dijo? Bendita entre las mujeres. ¿Por qué le dijo? Porque la escogió para traer a su hijo, nada más. Capítulo 2 de Lucas, la Virgen María hace una oración y es como la oración de la pecadora, porque él lo dice, tú mi Salvador, dice, yo ruega y dice, socórrame. Pero, anyways, en una tortilla, digo, wow. Mira lo que dice aquí, a la gente así es, humanamente es débil, pero tenemos que tener guianza, hermanos, y tenemos que tener la palabra siempre enfrente de nosotros para tener guianza. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a los israelitas, una de las reglas que Dios le dio es que pusieras, dice, pon mis palabras en tu frente? ¿Qué hicieron los tontos israelitas hasta ahorita? ¿Qué hicieron? Hicieron una cajita, pusieron escrituras adentro y se las amarraron en la frente. ¿No los has visto? Mira a los israelitas cuando van a orar, porque tienen que, si andan en Estados Unidos, tienen que apuntar hacia allá, templo, y ponen la manta en el suelo y se ponen las escrituras en la frente y se las amarran. ¿A eso se refirió Dios? No. Que en tu vida cuando te andes tomando decisiones, que eso es lo que te va a guiar, que filtres todo por esto, por las cosas de Dios, que estén en tu mente. O sea, por eso lo dice frente, porque tu mente te hace pensar cosas y te mueve. Pero si pones la escritura enfrente primero, en cualquier cosa que vas a hacer, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer esto. Y ya te dice Dios, yes, ok, sí, es mío. O no, eso no es mío. Oh, de veras, eso no es tuyo. Filtras todo por ahí. Esta es otra como, digamos, las lenguas y también ¿cómo se dice? El bautismo del Espíritu. Y va pegado porque lo he visto. Se llama ayuno. Pastor, usted no tiene aquí eventos de ayuno, y nosotros lo hacíamos. Y la verdad, siendo sincero, yo no estuve de acuerdo, pero me sujetaba porque sí no es nada malo. Si lo haces mal, es malo, pero si lo haces bien, es bien, ¿verdad? Pero no tiene que ser obligado ni tiene que ser mandado por ningún pastor, ¿sabías? Hay iglesias que lo hacen. Ay, pero hay que hacerlo porque es bueno para la gente. Es que Dios no me lo mandó a que lo hiciera, que se lo ordenara. Pero hoy lo toman como una religión y como algo lo han convertido igual que el Espíritu Santo, el bautismo, igual que las lenguas. Mira lo que dice Dios también sobre esto. ¿Okay? Empieza a reprenderlos. ¿Okay? En el versículo, en el versículo 2 dice, que me buscan cada día. Quieren saber mis caminos. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Ay, voy a ayunar 5 días porque Dios tiene que hablarme. Nomás saca el pecado de tu corazón. Santifíquese y Dios le va a hablar. No tiene que dejar los tacos, están bien buenos. Tenía que mencionar tacos a fuerzas. ¿Ah? Eso que yo ya no como de aquí para adelante. Es diabla la dieta, honey. Hay que dejarla. Dice así, como gente que hubiese hecho justicia. Fíjate lo que dice, fíjate lo que dice. Me buscas cada día, quieres saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras ¿qué? Almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Apúntala para el jefe, Ramón. Escuché ahora que iba a ayunar toda la noche. Sí lo escuché. Dile, hey, ahí está esta, porque ayer dijiste que ibas a ayunar. Se la das mañana. Nomás te la pasas oprimiéndonos. Dice el 4, he aquí
que para contiendas y debates ayunadas y para herir con el puño inúcamente. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, o sea, que deje de comer. Eso está diciendo, escucha. ¿Okay? Que incline su cabeza como junco, que, ay, pobre de mí, estoy ayunando, no he comido todo el día. ¿Okay? Y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y luego empieza a decir cosas ahí que tienen que ver con lo mismo. ¿Cuál? ¿Qué dice? Desatar las ligaduras de impiedad. Ese es el ayuno. Ajá. Soltar las cargas de opresión. Dejar ir libres a los quebrantados. Que rompáis todo yugo. Ahí te va el 7, está más fuerte todavía. No es que partas tu pan con el hambriento o a los pobres cerrases albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. ¿Y qué dice? Y no te escondas de tu hermano. Fíjate, ¿cuántas veces muchos, bueno, vamos a contarnos, porque yo también lo he hecho, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Y te dice lo mismo, ¿qué te diciendo? Santificación, ¿ok? Amor por los demás, ¿verdad? Y ir a proclamar también libertad a otros, evangelio. ¿Sí te fijaste? Ir a decir a los otros también que pueden estar libres, que no tienen que estar esclavizados, que no tienen que estar amarrados. Santificación propia, amar al prójimo, no te le escondas, y también ir a soltar a los que están, tienes que dar el mensaje de Dios. Y lo dice en el versículo 8, que es lo que estás buscando, que Dios te escuche, que Dios te dé palabra, que tú escuches a Dios, dice en el 8, si haces estas cosas, dice en el 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Wow, es algo bien bonito. Dios empieza a trabajar alrededor de ti y se va a mostrar y se va a mirar y siempre te va a proteger. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Ese es el ayuno. Pero así como hicieron el ayuno, así hicieron el hablar en lenguas, pero así hicieron peor el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Un argüende. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, tú que me ves ahí por la televisión o el Facebook, tu teléfono, ¿cómo estás tú también? ¿También brincas? ¿También te revuelcas? ¿También corres? ¿También danzas? Pero no puedes conquistar tu carne. No tienes poder. Es sencillo, ¿no? O sea, usted dígame, ¿es sencillo? Pero se requiere humildad, se requiere que te arrepientas, se requiere que seas una persona de verdad sencilla, sincera y que te entregues a Dios y ya Dios te da su poder. ¿Qué dijo en el capítulo 14? Ahí nos leímos. ¿Qué quiere Cristo? Que lo ames. ¿Y cómo le demuestras amor? Que lo obedezcas. Todo. En todo. No empieza a decirme usted que de repente nomás obedece 10 y falla unas 15. O falla 2. Todo. Y tenemos grandes problemas el día de hoy, hermanos, porque te digo que tenemos el estorbo de Satanás por todas partes. O sea, todas partes está allá. Todos lados. Todos lados. ¿Verdad? Ahorita que venía con mi yerno, como venía cansado, que dormí tarde anoche, venía cansado y me levanté muy temprano, venía quejándome del tráfico. Entonces le digo, ahorita que llegues allá y te empieza a decir mi hija, preguntas, ¿qué hablaste con mi papá? De seguro nomás va a decir, tráfico. Lo tuve que confesarme yo a él, le dije, hey, sorry, porque la verdad ando cansado y ando irritado de algo que yo también soy parte del tráfico, ¿verdad? ¡Ay, qué tanto tráfico! Pues tú también estás ahí vas manejando también tú junto con ellos, ¿verdad? Vamos a orar, le voy a decir a los hermanos que vengan, vamos a cantar la última canción. Al cabo tenemos tiempo, al cabo estamos bien. Pero no sé si te dije allá, Señor, ¿sí te pasé la palabra a ti? ¿Te ibas a decir algo?
¿No o sí? Dice, no, nomás tengo 2 preguntas. Pues dígame que sí, tiene 2 preguntas, dígamelas. Cuando se empezó a regar el evangelio, no dijo Dios no, le dijo a Pablo que no. Pero Pablo fue, sí, sí fue. ¿Verdad? Entonces, de todas maneras, sí fue. ¿Verdad? Obviamente, tú dices, pues desobedeció a Dios. Bueno, sí y no, ¿verdad? Porque en realidad, o sea, lo que Pablo estaba haciendo en sí, era toda su vida era del evangelio. Toda su vida fue entregada a los gentiles, a ti y a mí, para que vinieran a salvación. Pero no fue que dijo Dios, no, no vayas a Asia porque algo tienen ellos, no, no. ¿Verdad? Si queremos un ejemplo peor que el Asia, están los de Nínive, ¿se llaman? Nínive, ¿cómo se dice? Nínive. Esa gente era cruel, muy cruel, ¿verdad? Y aún ahí, el profeta que mandó, ¿a quién mandó Dios? A Jonás. Y Jonás prefirió que se lo tragara un pescado antes de ir para allá. Él le dijo a Dios, se agarra el autobús para Nampa. Él dijo, no, voy a ir para allá, voy para Boise, ¿verdad? Y se subió al autobús equivocado, ¿verdad? O sea, ¿y tuvo que hacer? Dice que lo aventaron del barco, ¿no? Le vieron algo que estaba pasando en el barco y luego alrededor de ellos dice, aquí pasa algo, es él, es el profeta. Anda desobedeciendo a su Dios, échenlo al mar. Y lo echaban al mar, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué hizo Dios? Pues agarró el pescado y ahí lo trae de regreso. Ándale, te dije que fueras para allá. No te digo esto porque obviamente no es que Dios tenía algo contra los asiáticos, te voy a decir. Es nada más era de Pablo. ¿Por qué no? ¿Por qué le dijo Dios que no? No le dijo Dios que no, tenía que ver con Pablo. Pero no lo vamos a saber porque obviamente Pablo fue, de todas maneras, ¿verdad? Y vino a predicar allá, a todas esas áreas. ¿Cuál es la otra pregunta? Ajá. Hablando del ayuno, dices que si el ayuno es parte. Ujú. Capítulo 8. ¿De cuál? Bueno, el punto ahí, como te decía, el punto que me hice la pregunta porque no, se me olvidó el punto de lo que dijiste de Asia. Dije, si algo Dios no va a ir a predicarles a alguien, va a ser los de Nevitt, ¿cómo se llama? Nínive, porque eran crueles, pero bueno, Asia no. Pero hablando de eso que me acabas de preguntar, de que de ahí del punto no era tanto el ayuno, ¿eso estás preguntando? Yo nomás quise comparar eso de que hoy en día la gente convierte cosas en lo que no son, porque hoy en día también una de las cosas que gobierna en las iglesias es como algo así como, si estás ayunando. O la iglesia dice, vamos a ayunar y todo se pone así como, wow, vamos a ayunar, es algo bien, bien increíble. No, no lo es. Te lo está diciendo Dios ahí. Que lo hagas a lo personal. No vas a encontrar en la Biblia, en ninguna parte, que Dios da una orden que ayunes. No está. Y en el Viejo Testamento Dios nomás les pidió un día a los israelitas que ayunaran en todo el año. Uno, que ellos lo hicieron después y que lo hacían, Dios lo recibía, porque es como las promesas. Dios no te está pidiendo que pidas promesas, pero te dice, si le das una promesa, ¿qué te dice? Tienes que cumplirla. O sea, cuidado con que te metes. Son los órdenes de Dios, pero son cosas buenas. Ahora, ayunar, yo lo he dicho, es bueno. Si andas bien atribulado, es bueno dejar el ruido de la vida y separarte un rato solamente para poder tener paz en tu mente y que escuches a Dios. No es que Dios no te está hablando, es que tienes mucho ruido en la cabeza. Y la comida es una parte tan grande del cuerpo, de la carne, ¿verdad? Que cuando se la quitas, obviamente no haya que hacer primero y de repente se apaga, se calma un poco y se bajan los deseos de la carne, se bajan los deseos del sexo, se bajan los deseos de trabajar, ¿verdad? Los deseos de hacer muchas cosas, empiezan a ir los deseos de la carne, porque la estás restringiendo a lo que más quiere, la comida,
para estar viva, activa y fuerte. Pero te da chance de que no es porque estás ayunando Dios te va a hablar. No, es porque estás quitando el ruido y no estás escuchando a Dios. Hay gente que no tiene que ayunar nunca, pero está bien conectada a Dios en la manera de vivir, su estilo de vida, su relación con Dios, y siempre escucha a Dios, a su Dios. ¿Sí me está entendiendo? Yo lo usé de ejemplo nada más porque así como han puesto eso del ayuno como algo religioso, como algo que es de Dios, y si haces el ayuno, wow, Dios te va a hablar. Igual han hecho el bautismo del Espíritu Santo, que tiene que ser un evento extraordinario, que se vea el poder y que brinques y que saltes y que hables en esto y en aquello. No es cierto. El poder de Dios es santificación, es para que vayas a predicar el Evangelio de Dios, pero cuando vayas a predicar a Cristo, tú lo estás viviendo primero. Ese es poder, porque detienes a tu carne de que gobierne tu vida. Ya no gobierna tu carne, ahora gobierna Cristo en ti por su poder de Él mismo en ti. ¿Okay? Por eso Pablo dijo eso en el capítulo 7 de Romanos, pero da la explicación desde el capítulo 6 y luego el 7 y luego entra la respuesta en el capítulo 8. Por eso dice de él en otros lugares que él obviamente caminaba en Cristo y que él no vivía la vida de él, la vivía, dice, la de Cristo por medio de él. Entonces es una gran diferencia, ¿ok? Nomás di eso por ejemplo para que no se vayan a confundir, que hay cosas que el ser humano convierte en algo que no es, que nunca Dios así la explicó, nunca nos la dio así. Pero hoy en día la falta de no leer, la falta de no estudiar y los pastores que no, tampoco les dicen cosas que sí están escritas, solamente es lo mismo. Si te fijas que la gente que ahorita estoy teniendo graves problemas en mi corazón, en el sentido de no malos, pero en el sentido de que me gusta estudiar los libros enteros, no me gusta estudiar tópicos, y estamos viendo un tipo de tópicos ahorita, no sé si se dice temas, pero si las iglesias que enseñan temas, es así, lo mismo, y no entras en fundamento sólido cristiano, o sea, bien, que te den la carne en el sentido de la palabra, no en el sentido de tu carne, o sea, la palabra buena para que tenga cimientos y camines con fuerza. Siempre es lo mismo, pobre de mí, estás cansado, te sientes mal, te pasó algo malo, ven al Dios, ya yo sé que te está pasando, y empieza así el pianito, igualito así. Ándale, así le dio al puro llave ahorita, ¿verdad? Así empieza y tú allá, ay, ese soy yo, ay, mi Dios me ama, ay, ese soy yo. Y sales por la puerta y ¿qué pasa otra vez? De domingo a domingo. Vienes donde mismo y estás donde mismo y haces lo mismo y te estás golpeando todos los días, todos los domingos. ¿Saben qué es el problema? No hay poder. No hay poder. Porque si no tenemos música de instrumentos, si no tenemos lugar, si no tenemos nada de eso, si somos iglesia debajo de un puente, en el parque, en la calle, ¿qué vamos a seguir haciendo? Testificando del Señor y siguiendo aprendiendo de este libro. ¿A poco no? Sí, no tenemos que tener ruidos de nada porque no nos manipulen nada. Yo te voy a decir, yo me edifico y siempre lo he dicho porque no sé por qué será, me gusta. Yo me edifico aunque me da temor estarme afuera porque sé que caen cuando hay tormentas. No sé qué, por qué será. Cuando hay tormenta me gusta porque siento como que la presencia de Dios, la fuerza, todas esas cosas que nadie sabemos cómo funcionan, ¿no? Y todo eso Dios así lo estableció. Me gusta ver eso y sentir la presencia del cielo. Y bueno, ustedes está loco, pastor, ya pónganse a orar. Ok, déjame orar entonces, ¿verdad? Para irnos, porque después me preguntas, no, pero sí, eso es nada más. Ok, pónganse de pie. Señor, gracias le damos por esta noche. Obviamente hay muchas cosas de qué hablar, pero espero que sean entendidas para nosotros, que no sean cosas que confundieron, pero su bautismo del Espíritu Santo, sabemos, Dios, que tenemos que tenerlo para poder aún comenzar a ser parte de su cuerpo, que es la iglesia, para ser cristiano, Dios, para poder caminar en obediencia, para poder testificar a la gente. Tenemos que ser, obviamente, como dice su palabra, vestidos de poder de lo alto. Y todos los que somos cristianos así estamos ya, con este poder. Porque si no caminamos en el Espíritu, entonces ¿en qué estamos caminando? En nuestra carne. Es muy sencillo, muy obvio estas cosas. Así que pido por la iglesia, Señor, que se reúne en este lugar, que tengan oídos para entender
corazón, Dios, para poder creer estas cosas que son de usted y que ellos caminen siempre en su espíritu, Dios. Gracias de verdad. Amén.
No se ponen nerviosas, como que, ¿qué sigue ahora, verdad? Thank you very much. Dios es bueno, hermanos. Nos vemos el domingo, ¿verdad? Se vienen cambiaditos. Acuérdense que ese domingo es el servicio de Navidad. Así que vamos a tener los niños con nosotros. Va a haber una cosa de niños, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Hey, no se olvide, chocolate, pan, galletas, cosas así, ¿ok? Pastel, champurrado, híjole, buñuelos, colombianos y mexicanos, por favor, ¿eh? Son diferentes. No, tamales ya es comida.